Hola, buen día a todo aquel que esté viendo este video. El día de hoy, mis compañeros Casarrubias de la Cruz Carlos Alberto, Iglesias Primavera Carlos y su servidor Morales Mora Armando, estudiantes de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, les hablaremos sobre un problemilla. Les vamos a hacer un pequeño tutorial sobre un problema de fundamentos de bioprocesos, que es específicamente del tema de cinética de crecimiento microbiano del consumo de sustrato en cultivo por lotes. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a establecer lo que es un problema. Este problema fue hecho por nosotros y dice más o menos lo siguiente. La biotecnóloga Carla Primavera quiere producir su línea cervecera casera. Ella se puso a estudiar los materiales y el proceso de elaboración. De dicho proceso de elaboración de cerveza le llamó la atención una operación unitaria en específico, la cual es la fermentación del mosto por medio de Saccharomyces cerevisiae, el cual se fermenta en un cultivo por lote, por lo que se puso a realizar algunas pruebas para poder monitorear el crecimiento calculando los balances de masa. Al realizar una prueba piloto, ella obtuvo lo siguiente. Carla introdujo al fermentador 8.5 kilogramos de mosto, el cual contiene 2.97% de glucosa y 1.03% de amoníaco, el resto es agua. Dicho fermentador se alimenta de aire cuya presión es de 95.245.5 pascales y se registró una temperatura de 28 grados centígrados, el cual es ingresado a manera de burbujeo a una velocidad de 0.000021 pies cúbicos por cada segundo durante la incubación de 144 horas a una temperatura de 20 grados centígrados. En los resultados obtuvo que después de 144 horas se obtuvieron 7.97 kilogramos de líquido que contenían 0.083% de glucosa y 0.08% de amoníaco disuelto. Bueno, si Carla sabe que la relación del mosto seco-húmedo es de 18:1, puede Carla, inciso A, calcular el contenido de mosto seco obtenido en 144 horas. Inciso B, encontrar el rendimiento del mosto a partir de la glucosa. Inciso C, escribir la ecuación para el crecimiento indicando una fórmula química de Saccharomyces cerevisiae. E inciso D, calcular los grados de reducción de Saccharomyces cerevisiae. Muy bien, primero vamos con las conversiones de las unidades. Primero nosotros obtenemos lo que es la masa del mosto. ¿Para qué nosotros vamos a convertir unidades? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es homogeneizar las unidades de todo el problema. Esto para que sea un poquito más fácil la elaboración del mismo. Nosotros lo vamos a convertir a gramos porque ya verán en unos pasos más adelante, nosotros vamos a convertir a moles. Entonces nos facilita un poquito ya tenerlo en gramos. En este caso multiplicamos 8.5 por 1000 porque sabemos que cada 1000 gramos es un kilogramo. Y así si nosotros ponemos las unidades arriba y las unidades abajo, estas se van a eliminar. Posteriormente nosotros vamos a convertir la presión de pascales a atmósferas. Esto debido a que la constante de los gases ideales, la R, pues nosotros la vamos a manejar en atmósferas. Más adelante les vamos a explicar en dónde se utiliza la constante de los gases y por qué. Bueno, en este caso tenemos 95.245.5 pascales y sabemos que una atmósfera son 101.325 pascales, lo cual nos da una presión de 0.90. Bueno, el periodo de incubación nos lo dan en horas. A nosotros nos facilita un poquito más tenerlo en días, ya que se reduce el número. Y sabemos que 24 horas tienen un día. Por lo tanto, al hacer la división nos da que el resultado son 6 días. En la siguiente conversión, nosotros vamos a convertir los 2.1 por 10 a la menos 5 pies sobre segundo que nos da del flujo de aire entrante. Nosotros aquí, como tenemos los segundos abajo, ponemos los segundos arriba para que se eliminen automáticamente y nos queden minutos. Y de igual forma ponemos los pies cúbicos abajo para poner los centímetros cúbicos arriba para que se eliminen y nos queden las unidades de centímetros cúbicos por cada minuto. Okay. Siguiente, por favor.
Y ya por último, pero no menos importante, la temperatura que nos da el problema de 20 grados centígrados. Normalmente siempre que nosotros vamos a trabajar con un problema que tiene que ver con gases, nuestra temperatura va a ser en Kelvin. Entonces, pues aquí solamente a 273.15 le sumamos los 20 grados centígrados y nos da un resultado de 293.15 Kelvin. Siguiente. Bueno, vamos ya a pasar a lo que es el diagrama de flujo y como nos había comentado el compañero Armando del problema, entonces empezamos a anotar los datos. Algo que te recomiendo es que vayamos anotando los datos mediante a cómo va entrando o cómo va saliendo. Por ejemplo, él nos comentaba que en este sistema van a entrar 8.500 gramos de mosto. Esto es muy importante porque este mosto está compuesto por glucosa, que contiene un 2.97%, también tiene amoníaco, que está compuesto del 0.083%, y agua a un 96%, pero no es la única entrada, también tenemos entrada del aire, que está compuesto por oxígeno y nitrógeno, que estaba a una presión de 0.94 atmósferas a una temperatura, como ya nos lo dijo nuestro compañero, de 293.15 Kelvin, y tiene un volumen de 35.6792 centímetros cúbicos sobre minuto, que está a una incubación de 6 días. Pero no solo nos dijo entrada, sino también nos dijo una salida, que es de líquido que pesa 7.97 kilos y está compuesto por glucosa de 0.083%, que contiene también amoníaco al 0.08% y agua a un 96.12%. Entonces, ya teniendo estos datos, podemos comenzar a armar nuestro diagrama. Entonces, vamos a empezar poniendo nuestro sistema. Algo que nos había mencionado el problema es que se lleva a cabo en un fermentador. Va a tener una entrada y vamos a poner los datos de la entrada del mosto. A esta entrada le vamos a llamar M. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, está compuesto por glucosa, amoníaco y agua. También vamos a agregar la otra entrada, que es la del aire. A esta le vamos a llamar A. Y como ya lo habíamos dicho, está a una presión de 0.94, a una temperatura de 293.15 y a un volumen de 35.6792 centímetros cúbicos sobre minuto. Tenemos aquí la primera salida, que es la del líquido. A esta la vamos a llamar C. Y ya sabemos que está compuesto con glucosa, amoníaco y agua. Pero hay que mencionar que el problema nos dice que calculemos la cantidad de mosto que sale. Entonces esa es una salida, pero no la sabemos todavía. Esta la vamos a llamar B. Pero algo importante también es que el aire contiene, como ya lo había dicho, contiene oxígeno y nitrógeno. El oxígeno sí participa en esta reacción, pero el nitrógeno no. Entonces, no va a participar, va a salir, pero también con otros gases, como lo es el dióxido de carbono. A le vamos a llamar G. Esta es nuestra salida de los gases, que va a tener oxígeno y también va a contener nitrógeno. Y algo que no se nos tiene que olvidar es la base de cálculo, que podemos elegir sobre el tiempo o la masa, que ya sea 6 días o 8.500 gramos. Ok, otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las suposiciones. Son muy importantes para nuestro problema. ¿Puedes dar otro clic? Una de ellas, y muy importante, es que nuestro compañero Carlos, al hacer el diagrama de flujo, lo que está haciendo es leer de nuevo el problema y armar lo que es un diagrama de flujo, en el cual a nosotros nunca nos menciona que se acumula algo. Al no mencionar acumulación en el sistema, pues esta es una suposición muy grande de que se encuentra en estado estacionario. Siguiente, por favor, Carlos. Y la segunda es
que como la presión se considera baja en este caso, ya vimos que son 0.94 atmósferas, nuestro gas, en este caso el aire, se va a comportar como un gas ideal. Por lo tanto, podemos hacer uso de la ecuación de los gases ideales. Siguiente. Primero vamos a sacar el volumen de aire, pero no nada más lo que está entrando en ese minuto, sino vamos a sacar lo que tenemos al día. En este caso, tenemos 35.6792 centímetros cúbicos por cada minuto, lo cual nosotros sabemos que 1440 minutos equivalen a un día y un centímetro cúbico equivale a 0.001 litros. Al momento de realizar la conversión nos da que tenemos 51.3780 litros diarios. Pero, como nosotros sabemos, el tiempo de incubación no nada más fue un día, fueron 6. Por lo tanto, de la siguiente, Carlos. Por lo tanto, nosotros vamos a convertir lo que son los 51.3780 litros diarios por los 6 días que hay de incubación. Dale la siguiente, Carlos. Por lo tanto, se eliminan los días. Se eliminan los días y nos queda un resultado de 38.26 litros totales. ¿Ok? Siguiente, por favor. En el volumen a moles, nosotros ya sabemos que podemos hacer uso de la ecuación de los gases ideales. PV, presión por volumen, es igual al número de moles por la constante R por T. Okay. Al momento de despejar lo que son los números de moles, que son lo que nos interesan, nos queda que la N es igual a la presión por el volumen sobre la constante de los gases por la temperatura. Dale la siguiente. Ahora lo único que tenemos que hacer es muy sencillo. Primero tenemos que fijarnos que nuestra R tenga las unidades que nosotros le vamos a colocar en lo que es la ecuación. Y lo único que vamos a hacer es sustituir los valores. En este caso, ya habíamos hablado que la temperatura son 0.94 atmósferas. Nuestro volumen por los 6 días son 308.26 litros. Nuestro constante de los R's es 0.08205746. Ese es un número que ya nos establece. Y nuestra temperatura quedamos que eran 293.15 Kelvin. ¿Le puedes dar a la siguiente, Carlos? Al momento de que nosotros hacemos estos cálculos, las atmósferas con las de arriba con las de abajo se van. Lo que son los litros de arriba se van con los de abajo. Los Kelvin de nuestra constante R se van con los de nuestra temperatura y nos quedan solamente moles. Por eso nosotros pues obtenemos 12.046 moles de aire. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros sabemos que la composición del aire es de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. ¿Qué nos queda? Hacer una simple regla de 3. ¿Okay? Si nuestro 100% son los 12.046 moles de aire, entonces el 21% equivale a 2.5297 mol de oxígeno. Lo mismo hacemos con el nitrógeno. Si el 100% equivale a los 12.046 moles de aire, el 79% equivale a 9.5163 mol de nitrógeno. Si nosotros queremos corroborar que esto es cierto, lo único que tenemos que hacer en este caso es sumar este valor con este valor y nos tiene que dar obviamente el total, que es el 100%, que son los 12.046. Bien, ahora vamos al cálculo de lo que es la entrada de aire, es decir, A. Ya con los datos obtenidos que calculó mi compañero Armando, lo cual fue de 2.532 moles de oxígeno. Para sacar de moles a gramos tenemos que multiplicar nuestros moles por el peso molecular de lo que es el oxígeno.
Recordando, el peso molecular de O2 es de 32 gramos sobre mol, entonces hacemos nuestra operación y nos va a arrojar un resultado de 80.950 gramos de oxígeno en este caso. Ya ocupando los moles de nitrógeno, vamos a hacer lo mismo. Los moles los vamos a multiplicar por lo que son 28, que es el peso molecular del nitrógeno, y nos va a arrojar un total de 266.461 gramos de nitrógeno. Para calcular lo que es el área, para calcular lo que es el aire, la entrada de aire, es decir, A, tenemos que hacer la sumatoria de los gramos de oxígeno y de nitrógeno. Si realizamos esta operación, que es una suma, nos va a arrojar un resultado de 347.41 gramos de aire. Siguiente, por favor. Bien, el siguiente paso es pasar de litros a moles y de moles a gramos. ¿Cómo vamos a realizar este paso? Ya con el cálculo anterior, Armando nos dijo que para sacar de litros a moles ocupamos lo que es la ley de los gases ideales, que despejando N nos queda de la siguiente manera. Vamos a pasar lo que son 39.63 litros de oxígeno a moles. Ocupamos los mismos datos, que es nuestra presión de 0.94, nuestros litros, nuestra constante de los gases ideales y nuestra temperatura, lo que nos va a arrojar un total de 1.549 moles de oxígeno. El siguiente paso, como dice, es de moles a gramos. Entonces vamos a ocupar este dato y lo vamos a multiplicar por lo que es nuestro peso molecular, y nos va a dar un total de 49.56 gramos de oxígeno. Ya tenemos un dato. Lo vamos a hacer de la misma manera, pero con el dióxido de carbono. Simplemente vamos a sustituir nuestros datos y vamos a tener unos litros de 14.25 de dióxido de carbono. Sustituimos y tenemos un total de 0.557 moles de dióxido de carbono, que esto lo vamos a pasar a lo que son gramos, que ya la operación nos da 24.514 gramos de dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Lo siguiente es realizar el cálculo de la salida del gas, es decir, de G. Como ya tenemos nuestros datos calculados anteriormente de lo que es el oxígeno y de lo que es el dióxido de carbono, nada más vamos a ocupar nuestra entrada de nitrógeno calculada previamente, que es de 266 gramos. Realizamos nuestra suma y nos va a dar un total de 357.742 gramos de lo que es la salida de gases. Pasamos al siguiente paso, que es un balance global bastante sencillo. Ya contamos con nuestra M, que esta nos dio el problema, que es de 8.500 gramos. Nuestra A calculada, que fue de 347.411. Nuestra G calculada, que es esta misma. Nuestra C, que también nos da el problema, que es de 7.970 gramos. Y nuestra única incógnita es lo que es la B. Realizamos nuestro despeje y al calcular nos da una B de 519.669 gramos. Si sustituimos esta B de este lado y realizamos si sustituimos la B de este lado y hacemos nuestras operaciones, nos va a dar esta igualdad, lo que quiere decir que vamos por un buen camino. Siguiente, por favor. El siguiente cálculo es el cálculo de lo que es el mosto. Ya obtuvimos nuestra B, que es igual a mosto, pero la B calculada es de mosto húmedo.
Entonces, recordando, el problema nos indica que hay una relación de 18:1 de entre mosto seco y mosto húmedo. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir nuestro mosto húmedo entre nuestra relación, que es 18, y nos va a dar un total de 28.8 gramos de mosto seco. Ya tenemos un resultado correcto. Ahora vamos a lo que es la reacción de la fermentación. Si tenemos una fermentación de tipo alcohólica, vamos a tener glucosa más oxígeno más amoníaco, lo que nos va a producir una biomasa, dióxido de carbono y agua. Aquí, como podemos observar, tenemos literales en rojo, que son nuestras incógnitas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver cómo se resuelve. El primer balance, es decir, el coeficiente L, se obtiene de la siguiente manera. Si tenemos una entrada, un consumo y una salida, lo colocamos de esta manera para obtener el balance de la glucosa, pero primero tenemos que hacer un cálculo bastante sencillo, lo que es obtener los gramos de la entrada de glucosa, ya que nos da en porcentaje. Entonces, si tenemos una entrada de 8.500 gramos y nos dice el problema que tenemos de esos 8.500 un porcentaje de 2.97, entonces vamos a multiplicar estos dos números y los vamos a dividir entre el 100% para que así obtengamos 252.45 gramos de la entrada de glucosa. De misma manera vamos a obtener lo que es nuestra salida de la glucosa, simplemente cambiando nuestra corriente, que en este caso fue de 7.970 gramos y un porcentaje de 0.083%. De igual manera lo dividimos entre 100 para que obtengamos un total de 229.5 gramos de glucosa en la salida. Ya teniendo estos datos, vamos a pasar a sustituirlos de la siguiente manera. Y lo único que nos queda es despejar a nuestro consumo de glucosa. Realizando nuestro despeje nos va a quedar un total de 22.914 gramos de glucosa. Lo importante aquí para encontrar el coeficiente es multiplicar estos gramos obtenidos, estos gramos obtenidos entre el peso molecular de la glucosa, la cual es de 180 gramos en un mol. Se divide en gramos entre gramos y se eliminan y nos queda lo que es la operación de 0.127 moles de glucosa. Siguiente, por favor. De mismo modo, vamos a realizar el balance del oxígeno, es decir, del coeficiente M. Tenemos una entrada de oxígeno, un consumo de oxígeno y una salida de oxígeno. En este caso, ya con cálculos previos, tenemos ya la entrada del oxígeno y la salida. Entonces, lo único que nos queda es hacer el despeje, que realizando el despeje nos queda un total de 31.39 gramos, que de igual manera vamos a dividir entre su peso molecular del oxígeno, que es de 32. Realizando esta operación nos queda de 0.981 moles de oxígeno. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar al balance del amoníaco del coeficiente N. De mismo modo tenemos una entrada, un consumo de amoníaco y una salida de amoníaco. Aquí va a ser como en el caso de la glucosa, que tenemos una entrada de 8.500 gramos y de esos 8.500 gramos necesitamos saber cuántos gramos hay en 1.03%. Esto lo vamos a dividir entre el 100% para que nos dé un total de 87.55 gramos. De 87.55 gramos en la entrada de amoníaco. Igual realizamos una regla de 3 en lo que es la salida, sin embargo cambiamos lo que es
entrada de 7.970 y el porcentaje que es de 0.8. Realizamos nuestra operación y nos tiene que dar de 79.7 gramos. Hacemos nuestra sustitución y nos queda de la siguiente manera. Realizamos un despeje y el resultado nos arroja de 7.85 gramos. Lo siguiente es pasar de gramos a moles. Como ya he mencionado anteriormente, se tiene que dividir entre su peso molecular, que es 17.31 en este caso, y nos arroja un resultado de 0.461 moles de amoníaco. Siguiente, por favor. Este balance en el caso del agua para el coeficiente R es un poquito diferente. Recordando nuestra corriente B, nuestra salida de la biomasa, es decir, del mosto húmedo, nos salió de 519.6. Y si realizamos nuestro cálculo para obtener el mosto seco, nos da de 28.8. Entonces lo que sigue es restar la cantidad de mosto húmedo menos la cantidad de mosto seco. Esto para obtener nuestra agua que sale en esta operación, lo que nos da un total de 490.7 gramos de agua que sale entre el mosto seco y el mosto húmedo. Ya lo que sigue es tener nuestra regla de 3 de la entrada y nuestra regla de 3 de la salida, en este caso con 96% en la corriente de 8.500 gramos entre 100, lo que nos da de 8.160 gramos, y en este caso de la salida es de 96.12% en 7.970 gramos, divididos entre 100 para obtener un total de 7.660.7 gramos en la salida. Entonces, si tenemos nuestra ecuación de entrada menos consumo es igual a salida, sustituyendo nuestros valores calculados de 8.160 menos la GH, nos va a dar un total de la salida 1, que es en este caso esta, y la salida 2, que es esta, la sumamos, realizamos un despeje y el cálculo nos arroja de 8.4, que estos 8.4 gramos de agua los vamos a pasar a moles, dividiéndolos entre su peso molecular, que es 18, y nos arroja un resultado de 0.496 moles de agua. Siguiente, por favor. Ok, como vimos, tenemos todavía una incógnita, que es la del coeficiente P. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño cálculo, que ocupamos todos los carbonos que hay en la reacción de la fermentación, que en este caso tenemos 6 carbonos con un coeficiente de 0.127, entonces lo colocamos como multiplicación, y ya del otro lado de la reacción, es decir, ponemos una igualdad, tenemos lo que es un carbono con un coeficiente de 0.005, entonces lo colocamos de esta forma como P, y del otro lado tenemos un carbono en lo que es el dióxido de carbono, y lo tenemos que multiplicar por el coeficiente, que es 0.557, como observamos de esta manera. Ya teniendo esto en claro, lo único que tenemos que hacer es despejar y obtener nuestra P, que realizando el cálculo nos da un total de 0.205 gramos. Esos 0.205 gramos de dióxido de carbono los tenemos que pasar a lo que es moles con ayuda del peso molecular, que nos da un total de 0.005. Y ya si encontramos nuestra incógnita, que es la P,
Lo único que queda es sustituir, en este caso ya sustituimos y tenemos nuestra reacción de fermentación completada. Ahora, para que se vea un poquito más bonita, todos estos coeficientes que se encuentran en rojo los vamos a dividir entre 0.127 para que se hagan un poquito más acomodados y nos queda respectivamente de esta manera. Siguiente, por favor. Ya teniendo nuestros coeficientes, observamos que en la parte de la biomasa todavía tenemos 3 incógnitas. Para esas incógnitas tenemos que hacer lo que son balances elementales. Vamos a realizar el primer balance elemental para hidrógeno, es decir, para la incógnita alfa. De igual manera, como obtuvimos el coeficiente de carbono, vamos a buscar dónde tenemos hidrógenos. Entonces tenemos que en la glucosa tenemos 12 moléculas de hidrógeno que la vamos a multiplicar por el coeficiente 1. En la parte de lo que es el amoníaco tenemos 3 hidrógenos, de igual manera lo multiplicamos por su coeficiente. Del otro lado de la reacción tenemos un hidrógeno que lo vamos a multiplicar por nuestro coeficiente, y ya en este caso en la parte del agua lo vamos a multiplicar por nuestro coeficiente y 2 moléculas de hidrógeno. Realizamos nuestras operaciones como se ven de esta manera, y ya lo único que nos queda es despejar a alfa. Realizamos nuestro despeje y nuestras operaciones y nos da una alfa total de 365.846, que ya tenemos una incógnita más. Lo siguiente es realizar el mismo cálculo, pero ahora para el oxígeno, para la incógnita beta. De igual manera tenemos 6 moléculas de oxígeno en nuestra glucosa, que el coeficiente es 1. Tenemos 2 moléculas de oxígeno, que su coeficiente es este. Aquí tenemos un oxígeno respectivamente con su coeficiente, 2 oxígenos con su coeficiente y un oxígeno con su coeficiente. Realizamos nuestras operaciones de esta manera para proceder a realizar el despeje, y nos da un total que el despeje de beta es de 200.051. Siguiente, por favor. Ya nuestra última incógnita es la del nitrógeno, es decir, de delta. Aquí en este caso nada más tenemos un nitrógeno en lo que es el amoníaco con su respectivo coeficiente, y pues la incógnita en la biomasa, que su respectivo coeficiente es este. Realizamos el despeje y nos da un total de la delta de 93.077. Lo único que nos queda es realizar nuestra sustitución, y pues pueden observar, ya que abajo tenemos nuestros coeficientes acomodados de una manera más ordenada, y tenemos que nuestra reacción queda de la siguiente manera. Okay. Ahora ya para contestar lo que es el inciso D, y ya por último, ya para acabar con este problema que es tedioso, vamos a calcular lo que es los grados de reducción, y te preguntarás qué son estos grados, ¿no? Bueno, como ya lo has visto en tu curso, pero ya resumiéndolo, bueno, estos grados de reducción van a ser el número de equivalentes de oxígeno requeridos para pues la oxidación completa de los compuestos orgánicos. En este caso va a ser la biomasa. Entonces lo que nosotros necesitamos va a ser esta ecuación que nos dice que vamos a poner los elementos químicos como son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que están presentes en la biomasa, ¿no? Entonces estos van a estar multiplicados por su valencia, que en este caso, en el caso del carbono va a ser el 4,
en el caso del hidrógeno va a ser el 1, en el caso del oxígeno va a ser -2 y en el caso del nitrógeno va a ser -3. Ya teniendo esto en cuenta, nosotros lo vamos a poner como grados de reducción es igual a 4W más X menos 2Y menos 3Z sobre W, que W va a ser entre el carbono. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a sustituir valores de la biomasa que obtuvimos de Saccharomyces cerevisiae, que fue en esta que nos dice que CH es de 365.846, oxígeno 200.051 y nitrógeno 93.077. Lo despejamos en nuestra fórmula y nos queda que 4 por 1 más 365.846. Aquí se multiplica por 1, pero pues ya no tiene caso multiplicarlo por 1 porque pues nos va a dar la misma cantidad. Menos 2 por 200.051 menos 3 por 93.071 sobre 1. El 1 es del carbono y nos da como resultado de menos 309.487 grados de reducción. Bueno, entonces ya tendríamos este problema ya completo y ya sería todo. Sé que está un poco largo, pero pues ya con la práctica se hace un poco más fácil. Entonces espero y te sirve este video. Nos vemos la próxima. Bye.